primero, este trabajo se divide como en dos partes, que es súper importante mencionarlo, porque para poder llegar a un catastro final, esto tuvo como un inicio que tiene que ver con tratar de generar un proceso de conocimiento de los lugares donde íbamos a estar operando, que era el barrio Puerto del Almendral. En primer lugar, lo que se trató de hacer es vincularnos con las fuerzas vivas de lo que eran esos lugares, centros de madre, asociaciones gremiales, en fin. Y lo que nos fuimos dando cuenta es que no había mucha actividad asociativa que nos pudiera de alguna manera guiar e introducir en el barrio como actores válidos para hacer lo que queríamos hacer, que era en el fondo vincularnos con todo y conocer un poco el espacio de lo que estábamos visitando y desarrollando actividades en ese lugar. Por lo tanto, ese fue como una primera parte, fue como una especie de desilusión de que en el fondo no había como una actividad comunitaria dentro del lugar, y por lo tanto nosotros tuvimos que, de alguna manera, lo primero que hicimos tuvo que ver con poder realizar una encuesta que en el fondo, no solamente para saber información del lugar, sino también para poder, de alguna manera, conocernos con la gente que en el fondo finalmente íbamos a estar pidiendo colaboración. Por lo tanto, salimos a la calle a hacer encuestas y nos dimos cuenta de algo que era muy importante, que la gente ya no estaba viviendo ni en el Almendral ni en el barrio Puerto, y que cerca de un 64% de las propiedades estaban siendo ocupadas para el comercio, para bodega o para algún fin que tenía que ver con alguna actividad comercial. Por lo tanto, esa fue como la primera... Eh, lo primero que pudimos constatar en terreno. Y nos dimos cuenta de que solamente un 26% estaba siendo ocupado para vivienda, pero de ese 26% había un 15% que eran edificios de departamento que en el fondo eran de vivienda, y el resto eran casonas antiguas que en su segundo o tercer piso estaban siendo ocupados para, para vivienda, o se arrendaban piezas o se arrendaba el lugar completo. Pero esa fue como la primera sensación de lo que se hizo en esa primera encuesta. Posteriormente a eso, una vez que ya teníamos como una mirada general de lo que era el lugar o los lugares, lo que hicimos fue recopilar información para poder comunicarnos con lo que eran los dueños de estos lugares. Y era muy complicado conseguirse la información porque finalmente no hay información que es pública y que hay que hacer alguna estrategia para poder llegar a esa información, principalmente de las personas naturales, que era como el tema más complicado. Entonces, lo que tuvimos primeramente fue una información que teníamos del Servicio de Impuestos Internos de 371 inmuebles de lo que estábamos trabajando, Barrio Puerto y Almendral, y de esos 371 inmuebles, pudimos separarlo entre personas naturales, que nos daba una cantidad de 209 personas naturales dentro de esos 371 datos del Servicio de Impuestos Internos que teníamos, con mucha información, metros cuadrados, ubicación, en fin, pero no teníamos el contacto de la persona a la cual teníamos que llegar e informarle que queríamos realizar este trabajo. Por lo tanto, era muy importante poder generar de alguna manera un vínculo, primero telefónico, después en terreno, en fin, establecer un proceso de confianza con cada uno de ellos. Finalmente este proyecto se trataba de lo que siempre nos inculcó Gonzalo, que era el director, que es el director, que tenía que ver con la confianza que podíamos ir desarrollando con las personas y con las empresas que estaban a cargo del lugar. Entonces, eh, como te decía, habían 209 personas naturales, y el resto, que eran 162, eran personas jurídicas. Por lo tanto, la dificultad la teníamos en poder llegar a las personas naturales. Y bueno, y ahí se hizo un trabajo que fue un trabajo de alguna manera organizado en función de poder llegar a la información de esas personas naturales. Y obviamente que teníamos el nombre en algunos casos, pero en la mayoría no teníamos el nombre, ni siquiera. Entonces teníamos solamente el rol de la propiedad, y con eso queríamos llegar al nombre. Entonces, lo que hicimos fue de alguna manera, en primera parte, terreno, telefónico, a través de internet,
a través de la página amarilla, a través de 007, que también fue de mucha ayuda, eh, y a través del conservador de bienes raíces, que en alguna oportunidad pudimos llegar a algún tipo de información, no podemos acceder a toda la información, pero se pudo llegar a algún tipo de información, y esto nos ayudó a que de las 209 pudiéramos tener al menos 29 eh, personas naturales reconocidas para poder comunicarnos con ellas. Entonces, ahí vino una primera parte. La segunda parte tenía que ver con las personas jurídicas, que de alguna manera había mayor facilidad porque hay mucha más información en Internet acerca de las personas jurídicas que participan en alguna sociedad, y si esa sociedad tiene algún inmueble, independiente de que tenga o no inmueble, eso está disponible muchas veces en las redes. Por lo tanto, era más fácil, pero el camino fue exactamente igual. Igual se hizo el terreno, se hizo la parte telefónica de poder contactar, se buscó en el 007, se buscó en la página amarilla, se buscó en Internet en general, en esos rutificadores que se llaman, eh, y también se trabajó con el tema de los corredores de propiedades, que muchos de ellos tenían información al respecto, pero obviamente que no siempre entregan la información, pero algunos sí estaban dispuestos a participar de lo que entendían que era una actividad que también ellos se iban a ver favorecidos, y obviamente que el conservador. Y de esos 162 que teníamos de personas jurídicas, finalmente pudimos encontrar información de más de 150. Entonces, hay diferencia entre lo que es persona natural y lo que es persona jurídica, pero eh, con eso se empezó a trabajar, que en el universo total eran 180 propiedades que finalmente se contactaron, y se pudo establecer un vínculo, y con ese vínculo poder invitarlo a la actividad que está desarrollando el proyecto. Muchos de esos 180 contactados tenían que ver con eh, personas muy importantes dentro de lo que son los propietarios, que tenían muchas propiedades, más de una en muchos casos, y que era importante que estuvieran vinculados con nosotros. Ese era como el espectro general de lo que se hizo como para poder acercarnos a quién era el dueño y poder informarle de qué se trataba el proceso de que estaba buscando generar Invierte Valparaíso. Por lo tanto, en ese trabajo estuvo muy bien desarrollado desde ese punto de vista. Como proceso se puede replicar en cualquier lado, eh, y sirve para poder ir acotando los grupos a los cuales queremos ir llegando. Eso como la parte del catastro y de la encuesta que nosotros realizamos. El 60% de los inmuebles de los dos sectores están orientados al comercio. No significa que haya una baja de comercio, pero la vocación que tiene cada uno de los lugares que nosotros fuimos catastrando eh, se dividían en distintos rubros, pero siempre orientados al comercio. Todos conocemos que algunas de las calles de Valparaíso están dedicadas a un rubro, repuesto, no sé, educación, ropa, en fin. Todos esos rubros están presentes en el Gran Valparaíso y están presentes en estos sectores que nosotros catastramos. El 60% era comercio, por lo tanto era relevante lo que en el fondo eh, tenía que ver el comercio con lo que estaba pasando en el centro de Valparaíso. Tiene que ver con, obviamente, que hay despoblamiento porque todo está orientado de alguna manera al comercio, y por lo tanto no hay un lugar para que la gente en el fondo pueda poder llenarlo con vivienda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en muchos de los casos, los primeros pisos de los inmuebles que nosotros catastramos eran ocupados para comercio. El segundo piso muchas veces era la bodega del mismo comercio, y el tercer piso estaba desocupado. Por lo tanto, no había una conexión posible entre algún arrendatario o dueño o lo que sea que pudiera habitar esos lugares. Por lo tanto, cuando se arrendaban los inmuebles, si bien se ocupaban dos pisos, eh, finalmente terminaban ocupando el inmueble completo. Es decir, independiente que estuviera vacío o no, el hecho de que estuvieran trabajando como comercio,
hacía que el resto de la propiedad se perdiera de alguna manera. Entonces, obviamente que hay un gran porcentaje que está orientado al comercio y hay un bajo porcentaje, no más del 10%, que son viviendas en los edificios eh, típicos de Valparaíso. Hay solamente un 10% que está ocupado como vivienda. Muchos de ellos ahora en el último tiempo ocupados por inmigrantes que ocupan esos lugares en gran cantidad y básicamente es eso. Lo otro, lo que le da mayor densidad de alguna manera, son los edificios que están en la calle Brasil o en algún otro lugar de Valparaíso, entre lo que nosotros catastramos. Pero en general está orientado al comercio, hay un despoblamiento que nosotros evidenciamos en la encuesta, por lo tanto, la conclusión es sumamente clara con respecto a eso. Siempre está el tema de la especulación en todo esto. Cuando uno empieza a elaborar algunas teorías relacionadas con que por qué Valparaíso de alguna manera no ha podido emerger o ha podido salir adelante y se ha creado como la precariedad de lo que es, si bien tiene edificios que son patrimoniales, tenemos una zona UNESCO que es muy importante, en fin, todo eso nunca se ha compatibilizado para que Valparaíso sea lo importante que tiene que ser. Por lo tanto, uno siempre pensaba y lo pensábamos como equipo, que el tema de la especulación tenía que ver mucho con eso a lo mejor, y que había mucho propietario esperando el momento ideal para poder vender. ¿Y cuál es ese momento ideal? El momento ideal es cuando empiece a llegar de alguna manera ese progreso que trae esta denominación de la zona UNESCO, en fin, de patrimonio de la humanidad, pero ese progreso finalmente nunca llega. Y nunca llega, y nunca llega, y nunca llega. Y siempre hay alguna noticia nueva que pueda hacer que esa situación pueda cambiar. Ahora, uno lo ve como algo que puede pasar, pero yo creo que, y el proyecto nos indicó, que también tenía que tener con un tema de iniciativa de Estado. Entonces, nosotros creíamos que los propietarios debían ser parte porque muchas veces ellos a lo mejor tenían información que nadie más tenía. Es decir, el señor dueño de una propiedad en Valparaíso quiso hacer un cambio, pero finalmente no pudo. ¿Y por qué no pudo? Porque no conoció el proceso para llegar al fin del término de poder calificar su propiedad para hacer cambios por todo lo que tiene que ver con monumentos, en fin. Había mucha dificultad y el camino del propietario a poder realizar un cambio era muy largo, muy engorroso, finalmente lo terminaban no haciendo y terminaban arrendando los lugares para bodega o para algún otro comercio. Entonces, no había una motivación particular de los propietarios a poder meterse en algún proyecto. Pero eso lo teníamos que ver en terreno. ¿Y cómo lo vimos en terreno? De dos maneras. Una, cuando nos juntamos con cada uno de los propietarios, las actividades que nosotros realizamos, y ellos efectivamente tenían la sensación de que era muy complicado poder sacar adelante una propiedad en Valparaíso, y por otro lado estaban los consultores y los corredores de propiedades que ya tenían experiencias vividas en poder desarrollar actividades que pudieran sacar adelante un edificio en zona patrimonial. Entonces, al conocer esa realidad particular de cada uno de ellos, nos dimos cuenta de que lo que era engorroso era el proceso, pero la disposición de cada uno de los actores, los consultores, corredores de propiedades, los propios dueños, era la proactividad, era a poder desarrollar un proyecto que en el fondo pudiera agregar valor a cada una de esas propiedades. Por lo tanto, tenía que ver con poner a disposición de cada uno de ellos soluciones. Y eso es lo que buscaba este proyecto finalmente y es lo que tiene que en el fondo seguir buscando en el futuro. Pero básicamente los propietarios, el mito de la especulación solamente era un mito, si bien existe, obviamente, pero también había que incentivarlo a ellos de manera proactiva, con motivación, a través de que entendíamos cuál era el proceso y queríamos irlos guiando a través de consultores, corredores y el vínculo que establecimos con toda la ciudad de Valparaíso para poder desarrollar este proyecto.